Hola, ¿qué tal? Bueno, en esta semana que pasó, que está pasando, más bien, hay un tema interesantísimo que habla sobre los desplazados, que estuvo de boga durante varios días, sobre todo en la capital michoacana. Incluso hubo un foro y incluso, valga la redundancia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya fue a Tijuana a firmar un convenio, a ver cómo están los paisanos michoacanos allá, que huyeron de la violencia, sobre todo de Tierra Caliente. Familias enteras están allá en albergues y bueno, fue allá para ver su situación y tratar de mitigarla en lo posible. El tema de los desplazados, como se sabe, es un fenómeno reciente en el caso de Michoacán, sobre todo porque se da de manera masiva, que antes no se suscitaba. Se da y se detuvo tantito, yo diría, porque ya la Fuerza Federal, acompañada del estatal, se hicieron ya cargo de la seguridad en esa zona de Tierra Caliente. Sobre todo estamos hablando desde Apatzingán hasta Cualcomán, esa franja que tiene varios municipios en donde grupos criminales pues, disputaban el territorio. Y bueno, establecer que no ha pasado ahorita, se tomó apenas en cuenta este tema de los desplazados, y son ya no decenas sino cientos de familias y de personas que huyeron del lugar por miedo, por represión, por una serie de situaciones, entre ellas también el levantamiento de jóvenes para meterlos, para adentrarse con el crimen organizado, muy a pesar de su voluntad. Bueno, las políticas en ese sentido, solo habrá que ver que ya se tomó en cuenta el tema, y las políticas en ese sentido, decía, tienen que ver con los resultados. Hasta el momento, los desplazados son desplazados. Cuando empiecen a regresar familias enteras a sus lugares de orígenes, desde donde nunca debieron irse, por esa pausa del Estado, de dejarlos sin garantía, sin seguridad, cuando regresen de manera masiva, estaremos hablando de resultados. Antes, no. Bueno, en la semana que acaba de pasar, que está pasando, hay un tema que es interesante. Un exgobernador, Jesús Reina García, quien, como se sabe, fue hecho preso, prisionero, acusado de vínculos con el crimen organizado. Finalmente fue excarcelado, fue liberado, quitándose todos los cargos en su contra. Se supone que no tiene ya nada en contra, ninguna acusación de ese tipo. Bueno, el asunto es que en esta semana que pasó, está pasando, arreció una serie de textos en donde ve lo que precisamente nos cuenta qué es lo que sucedió con su asunto de su encarcelamiento, y nos platica cómo Alfredo Castillo, a quien es considerado que fue un virrey en Michoacán, cómo logró quitarle la libertad y en base a qué. Entonces es un capítulo que merece una mención aparte. Me quiero referir que también él ha hecho varias entregas y ya de esos escritos se han difundido, se están difundiendo y va por partes. Pero, insisto, en esta semana tiene un documento que dio a conocer en donde habla de los 3 grandes problemas de Michoacán hoy en día. ¿Cuáles son? Educación, finanzas y seguridad. Esos 3 temas los analiza de manera prácticamente con lupa, muy breve pero muy conciso. El tema de la educación, bueno, en general no es para nadie desconocido que es un conflicto surgido del llamado magisterio democrático y sus cuadros básicos, que estamos hablando de los normalistas. Ese es el dolor de cabeza, no de este gobierno, sino de todos los gobiernos, llámese del PRI, PRD y hoy Morena. Ese es un asunto. El asunto de la seguridad o de la inseguridad también es otro tema que trató.
Y el tema de finanzas, que no es asunto menor, en donde hoy en día ya no se habla, ya no estamos en manera oscilante, estableciendo que ya hay movilizaciones por falta de pagos puntuales a las quincenas de los trabajadores, sobre todo el magisterio en general y de los trabajadores del propio gobierno del estado. Ya no hay ese tipo de fenómeno, ya parece que las finanzas se están reordenando. Sin embargo, en este análisis en general habla de esos tres temas y da una serie de medidas para situarlos en la posibilidad de que se resuelvan lo más pronto posible. Vale la pena leer, releer al exgobernador, exdiputado federal, exdiputado local, dirigente del PRI, ya salió del PRI, ya no es priista, exgobernador interino. Vale la pena. Y bueno, contra viento y marea, aunque no hubo mucho ruido, se va a celebrar lo que antes conocíamos como la Expo Fiesta Michoacán. Se va a celebrar en el centro de convenciones de la capital michoacana de Morelia. Sin embargo, hay cosas interesantes que a algunos no les gusta y a la mayoría yo creo que sí les gusta. ¿Cuáles son? No habrá alcohol, es decir, no hay bebidas embriagantes. Es un tema discutido, interesante, pero entonces sería como una Expo Fiesta Michoacán, más relajada, más familiar. Tampoco habrá palenque. Estos dos puntos son muy importantes porque eso distensa, eso aminora, rasgos potenciales de violencia o de confrontación derivado de ese tipo de eventos, del evento del alcohol y el evento del palenque. Entonces, centro de convenciones, ya lo dijimos, tiene sus contras. Se considera que van a dañar la naturaleza, la flora y la fauna, va a haber caos vial, cuando menos esa es la expectativa o la especulación. Esperemos que no sea eso. Lo que sí habrá que resaltar es que se tratará de un evento muy interesante, muy familiar, donde habrá lo tradicional, artesanías michoacanas, la cocina tradicional de las cocineras con ese nombre, cocineras tradicionales, para disfrutar los platillos de todas las regiones de Michoacán. Insisto, eso tiene sus pros y sus contras, pero será un evento interesante. Hay que acudir, hay que ir, hay que disfrutar y sobre todo en familia. Los que nos gusta tomar, los que nos gusta ir al palenque, como dicen, de manera corriente, nos la pelamos. Soy Samuel Ponce Morales. No se olviden de visitar Acueducto Online, dar like, suscribirse y por supuesto activar la campanita.